Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Hoy estamos en este webinario para presentaros el sistema, cuya presentación la hará nuestro compañero Cristian Torres, al que quiero saludar. Cristian, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Bernardo? Muy bien, preparados ya para el comienzo de este webinario del producto Systel Max, un producto que bueno, está basado en comunicaciones de telefonía basados en IP y que nos darás una masterclass de este producto y espero que sea bastante efectiva y le sirva a nuestros clientes para aprender más y para, si puede ser, adquirir el Claro que sí. producto que presentamos hoy. Bueno, yo Con todo el gusto. comenzaré con una breve introducción. A continuación, Cristian nos dará, como digo, la presentación del System, comentará un poco el hardware, en qué consiste, la parte de audio, el control de usuarios y otras funciones que incluyen este dispositivo, ¿no? Bueno, AEQ de sobra es conocido, estoy seguro que la mayoría de los que estáis viendo este webinario es una empresa que lleva muchísimos años en el mercado broadcast, dispone de un departamento de desarrollo, investigación y desarrollo, también tenemos fabricación propia, damos soluciones de audio, broadcast y vídeo para radio y televisión y también nuestra tecnología la ponemos a disposición de los grandes eventos deportivos o de cualquier otra índole, ¿no? AEQ lleva más de 45 años, como digo, con el desarrollo de este tipo de equipamiento, además de desarrollos software que, bueno, han completado un bastante portfolio de productos que sirven como complemento para una integración en estaciones de radio y televisión. Y de estos podemos destacar las intercom, los sistemas de comentarista, matrices de audio, interfaces, consolas con tecnología OIP, también toda la parte de comunicaciones, audio códex, híbridos, sistemas telefónicos, como el que hoy os presentamos. Y en lo relativo al software, pues actualmente desarrollamos e integramos software para sistemas Visual Radio y automatización, gestión de audio con junto una línea de monitores broadcast, como podéis ver en esta diapositiva. Y sin más, voy a dar paso a mi compañero Cristian Torres, que os va a hacer una presentación, además muy interesante, porque habrá también incluso un caso práctico que creo que os va a gustar. Cristian, cuando quieras. Vale, Bernardo, muchas gracias. Adelante. Bueno, a lo que nos atañe en el webinar, vamos a verificar con nuestro equipo System Max, el equipo de reciente lanzamiento, con excelente configuración y características como sistema multilínea Talk Show y para sistemas de TV como System TV. Perfecto, iniciamos. Para empezar, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué utilizar un sistema de llamadas en directo? El sistema de llamadas en directo nos aplica una vez que tenemos una gran cantidad de híbridos y necesitamos asignarlos en forma flexible o recursos a los estudios que estemos aplicando. ¿Vale? Dicho esto, ¿qué pasa si tenemos muchas líneas y no tenemos los suficientes híbridos para poder suplir la necesidad de esas líneas? O bien, ¿qué pasa si tenemos varios estudios y solo tenemos un dispositivo o un sistema para enlazar punto a punto las líneas? Bueno, SystemMax se presenta como la solución en la que podemos tener un punto único de conexión de todas esas líneas y podemos enrutarla a diferentes estudios o podemos enlazar diferentes programas reutilizando esas mismas líneas o reutilizando esos recursos, con lo cual ya nos habla de un sistema supremamente flexible y adaptado a nuestra necesidad, que satisface abiertamente varios de los planteamientos que aquí estamos haciendo. Perfecto. También cabe recordar que tenemos un amplio background desde el año 1990 con dispositivos de esta tecnología. Primero con nuestro equipo System 3000, luego con el equipo System 6000 que ya
aguardaba tecnología RedSI o RSI. Luego hicimos el salto para Systel IP, agregando ya comunicaciones de señalización por protocolo de Internet, y pasamos al Systel IP16, el producto antecesor, que incluía una excelente característica con un handset o un hardphone de control en donde podíamos tener administración, manejo y operación tanto de inicio como fin de la llamada mediante este dispositivo. Ahora, System Max nos incluye no solamente este dispositivo, sino que también nos permite vía software, mediante ordenadores Windows, tener aplicación para que yo no solamente lo pueda manejar con el System Set, sino también desde la aplicación de System Client. ¿Por qué voz sobre IP? ¿Por qué migrar el mercado? Bueno, porque desde principios de los años 2000, toda la telefonía convencional se ha volcado a trabajar sobre el protocolo de Internet. A la final, hoy en día, todo el protocolo está sobre este sistema, y más impulsado específicamente por el protocolo de comunicación universal de los dispositivos, el protocolo de iniciación de sesiones conocido como SIP. Para esto, la mayor parte del audio en este momento en el mundo es transportado sobre o a través de sesiones de Internet, con lo cual nos permite estar a la vanguardia y estar compatible con casi cualquier sistema de telefonía o con cualquier sistema que integre SIP. Nos permite enviar encabezados, negociar paquetes, generar trazas y tener toda la integración con, evidentemente, sistemas broadcast, en este caso Dante o AE67. Todos los audios de las llamadas se pueden en este momento organizar o estructurar mediante redes privadas, redes públicas, tema cloud, tema negociado, inclusive intercalando máscaras quizá con un traverso, quizá con un teléfono físico o con un teléfono virtual. Ahora bien, todas esas señales configuradas y conmutadas nos dan seguridad, nos dan fiabilidad y sobre todo abarata el costo del servicio como conclusión final. Lo que se busca es tener una correcta y completa emisión en alta calidad para broadcast que permita interactuar con agentes externos, ya sean teléfonos, líneas móviles, líneas fijas, nacionales, locales, internacionales u otros dispositivos que puedan permitirse a nivel de SIP. Eso nos amplía bastante la posibilidad de interconectar no solamente números telefónicos, sino dispositivos propiamente nativos en SIP. Ahora bien, SystelMax, como sistema talk show y multiconferencia, reitero, abarata los costos. ¿Por qué? Porque ya voy a tener un tema broadcast reducido a un dispositivo que me es flexible y que se adapta a mi operación. Mejoro o controlo la calidad del audio estableciendo la ruta del servicio y qué tipo de codificación o qué tipo de algoritmo voy a usar para la transmisión del audio. También tengo una integración un poco más amplia y más adaptada a mis necesidades como cliente y no al equipo como solución. Todo esto, si lo llevamos a una tasa de costo, se traduce en una inversión muy reducida y en una posibilidad de crecer ampliamente sobre una misma solución, llevando a un amplio número de líneas o a un amplio número de canales para tema broadcast. Ahora bien, como hardware para IP y audio, SystemMax es un equipo de una unidad de rack de 19 pulgadas, el cual puede tener hasta 128 entradas o salidas a nivel de broadcast o a nivel de Dante, en este caso específicamente monoaurales, y hasta 128 líneas IP en SIP 2.0. Utilizando dispositivos intermedios de tipo gateway, ATAS o convertidores, yo puedo pasar de líneas análogas, primarias, E1s, T1s a un dispositivo SIP, y con esto convertir toda esa señal y pasar toda esa señal a nuestros dispositivos. Esto nos aboca a que no solamente estamos abordando
una telefonía SIP, sino que también podemos pasar a reutilizar las líneas análogas porque tal vez las reglamentaciones locales nos dejan en un escenario de utilizar únicamente líneas análogas. También es posible. Mediante un dispositivo Sistel es capaz de procesar dicha señal y de gestionar tanto inbound como outbound. Ahora bien, dentro de la plataforma existen varios roles y existen varias posibilidades de cercar a los usuarios. En este caso, es posible crear diferentes usuarios con diferentes permisos o diferentes roles. Asimismo, es posible tener distintos usos o escenarios para llegar al objetivo de comunicar nuestra emisión con nuestras llamadas. Los escenarios más típicos voy a tener a nuestro operador o nuestro asistente. En ese caso, el operador es la persona que recibe la primera interacción o recibe la primera llamada, y en esta primera llamada va a tener contacto con el oyente. En un escenario básico, vamos a tener un concurso en donde nuestro presentador está en dicho momento solicitando que las primeras 10 personas que llamen van a obtener algún tipo de premio. Perfecto. La llamada va a ingresar y esa llamada va a ser recibida por el operador o el técnico de control mediante el auricular del System Set Max. Ese primer contacto va a permitir filtrar las llamadas, organizarlas por prioridad, documentarlas si es necesario y permite tener un registro sobre lo que se va a pasar directamente a prioridad o lo que se va a llevar directamente al aire. Luego tenemos un rol de producción, que en ese rol lo que podemos obtener, perdón, en ese rol lo que podemos obtener es una vista 180 grados de la operación, desde su inicio, su procesamiento y su continuidad con respecto a nuestro tercer rol. El tercer rol es el del presentador como tal, o el del DJ o talento, el cual lo que permite es que se tenga una interacción directa. Al final es el conductor del programa, es el conductor de la emisión, es quien está enfrente de la emisión y puede determinar si quiere devolver esa llamada, retirarla del aire, pasarla otra vez a nuestro técnico de control o llevarla con otro rol definido dentro de System. Ahora bien, en una gráfica básica del sistema, para que lo podamos verificar, tenemos nuestras líneas análogas o nuestras líneas primarias en digital, y mediante un dispositivo tipo Gateway podemos convertir esas líneas para que sean IP y eso encolarlo y darle una administración. Pero no se limita a eso. También puede ser en una línea SIP, perdón, en una troncal SIP o en una conexión SIP, porque en este caso no es troncalizado, en una conexión SIP, bien sea cloud, físico, por IP pública o por URL. Al final, lo que estamos tratando es de consumir un servicio, y recordemos que Sistel opera como un sistema multilínea, lo cual nos permite redireccionar, operar o registrar diferente cantidad de líneas o de abonados, como lo conocemos algunos, para poder trabajar dentro de un servicio. Esto dado mediante un proxy SIP, ¿ok? Mediante un servidor o una centralita o quien haga las veces de servicio de procesamiento interno de las llamadas. Sistel permite encolar, administrar, configurar y gestionar esas llamadas para introducirlas y hacer un modo puente entre el mundo broadcast, el mundo de Dante y nuestras líneas. Esto visualizado en esta gráfica, en donde tenemos 4 mesas de mezcla, nuestro excelente producto Capitol IP Plus, 4 estudios distintos gestionados cada uno por su Capitol o su mesa de mezclas, en este caso, y cada dispositivo o cada estudio puede tener o bien 2 dispositivos de control System Set, uno para el técnico de control y otro para el presentador, uno en software y el otro en hardware, los dos en hardware, dos en hardware y uno en software. La cantidad de opciones puede ser bastante amplia, lo cual permite satisfacer diferentes escenarios y diferentes roles. Una vez más, estamos apuntándole a hacer un producto flexible que se alcance en el mercado y que reduzca todo el costo apoyando la operación. Ahora bien, System Max como hardware
permite tener diferentes líneas IP simultáneas, registrando diferentes dispositivos y sosteniendo una capacidad licenciada de llamadas al mismo tiempo. Ahora, permite tener conectividad para terminales de diferentes tipos de marca o registros porque lo podemos integrar con dispositivos tipo Hartford. Adicional, como ya les mencioné, podemos integrarlo con diferentes fabricantes siempre y cuando sean de tipo SIP. Nube, tierra, servidor propio, nube privada, no hay ningún problema. Siempre que tenga la conectividad, es posible. Ahora bien, podemos tener 128 entradas y salidas monoaurales en Dante o en audio sobre IP y podemos administrar hasta 8 estudios de radio con la actual configuración. También es posible inclusive llevarlo a ciertos escenarios en donde puede operar con sistemas de intercomunicación. Todo esto bajo Dante o AE67. El dispositivo en su parte frontal compete de un display y un único botón. Esto para minimizar errores en la manipulación con respecto al equipo. Y en dicha pantalla vamos a tener diversos escenarios. El primero, vamos a tener la gestión, o perdón, vamos a tener la información de las 5 bocas de red que tiene. Vamos a verificar con diferentes estados de color si están conectadas, si no están conectadas. Vamos a verificar el estado de la temperatura, el estado de carga de procesamiento o de memoria y vamos a poder ver qué cantidad de canales se tienen licenciados y qué cantidad de canales están en uso al mismo tiempo. Dentro de eso, al presionar el único botón que tiene, yo puedo realizar 3 funciones básicas. La primera es que puedo ir pasando de un menú a otro. La segunda es que dentro de cada menú voy a poder visualizar la información que contiene. Bien, el parámetro de conectividad IP, máscara, IP, gateway o DNS. Y de ese mismo botón voy a poder gestionar lo que es el apagado de forma controlada. Ahora bien, nos sobra un puerto USB 2.0 en la parte frontal y ese puerto es exclusivamente para labores de mantenimiento y control de tipo actualización o alguna labor que requiera nuestro departamento de investigación y desarrollo. En la parte posterior tenemos 5 bocas de red y esas bocas de red obedecen a la conectividad que vamos a tener tanto con nuestro sistema o nuestro proxy SIP como con nuestro ente de control, el ordenador o quien haga las veces de gestión. Y por último, es mandatorio que de esas 5 bocas de red se use una en exclusiva para el mundo broadcast, en este caso para Dante o A67. Es exclusivo y mandatorio que una de las bocas, cualquiera que sea, se debe gestionar o se debe seleccionar exclusiva para ello. También encontramos otro puerto USB por la parte posterior y 2 unidades de alimentación. Esas para poder tener redundancia en cuanto a la energía o en cuanto a la alimentación del dispositivo, lo cual nos permite tener una alta disponibilidad sobre el mismo servicio. A nivel de control de usuario, y esta es la mejor parte, podemos tener diversas opciones. Dentro de esas opciones, perdón, dentro de esas opciones podemos incluir 2 características. La primera es que vamos a poder tener, reitero, solamente sobre ordenadores Windows, el software que se llama System Client. Ese software permite operar la plataforma tal como se haría desde el teléfono físico SystelSet Max. Esto nos permite poner en espera, nos permite atender una llamada, nos permite quizá modificar lo que está pasando con esa llamada, bien sea ponerla al aire, encolarla, pasar de primero una llamada, sobreponer una llamada sobre otra, verificar si tenemos niveles de audio o no en dicha llamada. Todo esto es posible mediante la aplicación. Adicional, podemos tener Systel Max TV. Esta opción lo que nos permite es conectar sistemas intercom o en este caso paneles para que pueda tener una conversación directa con el System. Esto significa que puedo mantener o puedo sostener una conversación con un feedback
exclusivo por cada canal, lo cual simplemente con presionar un botón sobre el panel o accionar la palanca sobre el panel correspondiente, puedo obtener uno a uno llamada entre mis líneas del Systel y mi panel. No con llamadas salientes, sino entre ambos dispositivos. Es más un control de tipo operación para cámaras y quizá unidades móviles remotas o ese tipo de usos generalmente. Ahora bien, vamos a verlo un poco más en detalle. En detalle, el Systel tiene un software de control que es nuestro Systel IP Setup. Vamos a ello. Perfecto. Y vamos a ello. Un momento, por favor. Bueno, Cristian, Ya, mientras... ya. Ah, Perdón. quería aprovechar este pequeño inciso, algo que no comenté al principio. Durante la presentación podéis hacer las preguntas que deseéis y al final de la presentación serán respondidas, así como una pequeña encuesta que realizaremos también justo al acabar la presentación. Te dejo que continúes. Vale, perfecto. Entonces, podemos verificar con Systel ingresando a la plataforma. Y aquí nos vamos a encontrar con el software de administración o el software de configuración. En este caso, el software nos permite administrar los recursos de estudio, programas, usuario, registros o niveles de permisos de cada uno de los dispositivos. Vamos a ello. Dentro de nuestras unidades podemos verificar si tenemos una o más unidades de System. Vamos a poder identificarlas, bien sea por el nivel de detalle, el nombre o la identificación, que en este caso sería la MAC address del dispositivo. Perfecto. Como modelo también tenemos un registro e inclusive dependiendo del modelo nos puede aparecer si está o no está sincronizado dentro de el servicio. Ahora bien, podemos también verificar qué configuración de setup tiene, porque una de las mayores sorpresas y de las mejores integraciones o cosas que tiene nuestro dispositivo System Max es que ahora la configuración es web en relación a los parámetros básicos y troubleshooting. Yo puedo ingresar, yo puedo ingresar dentro de los parámetros básicos, verificar la IP o verificar la IP o verificar la identificación. Entonces, entramos dentro en materia. Dentro de la identificación del equipo encuentro el número de serial o puedo seleccionar las bocas de red para qué están asignadas. En este caso, control, streaming o Dante. Como lo ven, aquí puedo verificar qué tipo de boca está conectada, a qué velocidad responde o está negociando esa boca, si tiene o no tiene conectado algo y en dónde estoy yo relativamente seleccionando el Dante, que inclusive podría llegar a tener dos canales, uno para primario y uno para secundario. Puedo generar una boca solo de control y otra boca para transmisión no stream sin ningún inconveniente. Ahora bien, puedo también tener la parametrización de mi configuración Dante en cuanto a los milisegundos de respuesta y en cuanto al muestreo que yo estoy teniendo para mi red primaria y mi red secundaria. Mucho mejor aún, para los que nos conocen con respecto a nuestro producto Systel, Systel Max tiene opciones mejoradas y amplificadas de descarte de fallas o de encontrar los errores o servicios que nos estemos enfrentando. El primero es que puedo ver en tiempo real en qué estado está cada uno de los servicios que está corriendo. Mi base de datos, mi motor de servicio, Dante, entre otras. Puedo verificar qué carga tengo actualmente de CPU, qué carga tengo de memoria y el tiempo que llevo al aire. Puedo hacer PIN o pruebas de impulso
hacia alguna IP en específica, puedo generar captura interna o hacer trazas internas desde el equipo global hacia una interfaz en específica, desde una interfaz en específica o incluso a nivel interno entre dos de las interfaces. Pero mejor que eso, puedo tener un monitor de trazas 100% que se pueden exportar en tiempo real para ver qué está pasando con mis llamadas, qué está pasando con los dígitos que estoy marcando, en qué códec se está negociando, de qué IP viene señalizada la llamada, qué tipo de encabezados voy a tener, perdón, estoy teniendo en la llamada y por qué quizá la llamada puede que se esté procesando, puede que no se esté procesando, si está en Faren o está en Niaren, qué tipo de codificación estoy utilizando y qué tipo de negociación estoy utilizando. Todo esto 100% en tiempo real y de forma fácil para exportar. Adicional, el SystelMax hace un log rotate, lo cual genera un log de 30 días. Hasta 30 días de forma automática lo va a guardar dentro de sí y lo va borrando o sobreescribiendo pasados el día 31. Yo puedo, por supuesto, tener configuración para traps o para servidor de eventos. También es posible actualizar el firmware con simples clics y de forma 100% online, con lo cual vamos a tener una actualización de forma rápida, una actualización más fiable y una actualización sobre todo vaciando un poco la parte técnica para que sea un poco más amena con el usuario. A nivel de seguridad, puedo tener diferentes roles o diferentes usuarios y puedo configurar un servidor NTP o exportar e importar la configuración. Un gran dato es que la base de datos del SystelMax reposa a nivel interno. No requiero o no es mandatorio que exista un ordenador guardando la base de datos porque se consume a nivel interno y se puede exportar esa configuración o se puede importar dicha configuración. Adicional, un dato muy importante, la configuración de licencias del System es incremental, con lo cual se pueden aplicar en línea de forma automática, simplemente con la asistencia de nuestra área comercial, con mi compañero Bernardo, podrían adquirir nuevo licenciamiento, porque quizá encontraron el equipo con 24 líneas, pero requieren crecer a 16 líneas más o a 24 líneas más, porque quizá encontraron el equipo con menos canales de Dante y requieren crecer. Pues perfecto. En ese orden de ideas, solamente cargando la llave de la licencia, que es el archivo que mi compañero les puede generar vía email, con ese archivo se puede cargar la licencia en el dispositivo sin necesidad de reconfigurar o hacer cambios a nivel de hardware. Es posible crecer a nivel de funcionalidades dentro del equipo. Esto es bien importante porque nos dice que el equipo se adapta a lo que nosotros necesitamos o cambiando códecs o cambiando canales o cambiando líneas. Ahora bien, vamos a verificar con respecto a el software de administración que tenemos aquí. Con respecto al software de administración tenemos de nuevo posibilidad de configurar estudios. Estos estudios se traducen en la información o la configuración que yo tengo en mi mesa de mezclas. Por ejemplo, obligándonos a tener dos elementos base. El primero, debo de tener una cola para poder gestionar todas las llamadas, tanto en el audio como en el servicio. Y lo segundo, debo de tener un canal de feedback. Allí es donde generalmente se puede poner o bien una música en espera mientras el interlocutor es interpelado o se puede poner la misma emisión del programa para que quien esté llamando sepa en qué momento va a entrar al aire y de qué va el programa al que está llamando. Son las únicas dos casuísticas, no deben ser asimétricas. Yo podría utilizar N canales para las entradas y N canales para las salidas. Asimismo, yo puedo configurar toda la parte de voz sobre IP simplemente con un servidor privado, público, con IP, con URL, con registro, sin registro, en NAT traverso, seleccionando diferentes codificaciones.
en el conocido G711 para telefonía, G722 para un poco más de HD o G729 para tener un menor consumo de ancho de banda. También voy a registrar las diferentes extensiones que tenga dentro de mi plataforma, bien sea autenticadas o no, y voy a poder registrar los System Set, es decir, los dispositivos tipo hardware para la administración, para la operación de la plataforma. También voy a registrar los diferentes programas que tenga dentro de mi operación, ya sea utilizando diferentes líneas, ya sea utilizando las mismas líneas diferentes veces dentro del mismo programa. Es posible reutilizar programas con diferentes estudios. Lo que no es posible es utilizar de forma simultánea los mismos programas en diferentes estudios. Esto es bien importante de marcarlo porque quien nos da esa capacidad es el servidor o el proxy SIP. Quien haga sus veces de servicio es quien demarca qué cantidad de abonados o líneas puedo usar al tiempo, qué cantidad de llamadas en simultáneo puedo tener, cuántas veces las puedo registrar y de qué forma van a operar, con un prefijo, con otro tipo de señalización, con un códec en particular y en qué cantidad de veces puedo generar llamadas en el mismo abonado. Ahora bien, dicho esto, tenemos también nuestro software de operación. El software de operación está determinado de la siguiente manera. Perfecto. Yo ya tengo un dispositivo tipo Hardphone operándose como administrador y en el caso, para este fin, voy a ajustar uno o a operar uno como productor. Esto asumiendo que el otro usuario es el que está directamente presentando o conduciendo el programa de emisión y como productor voy a tener la gestión tras bambalinas, pudiendo encolar, mover las llamadas o visualizar todo lo que está pasando en la operación. Perfecto. Al loguearme, él me identifica el dispositivo en el que yo esté logueado con su nombre y su dirección IP. También me permite seleccionar dentro de las posibilidades los estudios que tenga configurados y los programas. Es aquí donde yo hago la unión de los dispositivos y donde realmente se produce la magia del System Max, del System Max. ¿Por qué? Porque aquí es donde voy a conjugar nuestros recursos de líneas o nuestros recursos zip con nuestros recursos de Dante o en nuestra mesa de mezclas o nuestro sistema de emisión broadcast. Dicho esto, podemos ingresar a la plataforma visualizando la cantidad de líneas que yo ya haya seleccionado y verificando que se encuentran de forma disponible. Para este ejercicio voy a requerir por favor la asistencia de mi compañero Bernardo y de mi compañera de producción Marta. Por favor, pediría que Bernardo y Marta silenciaran sus micrófonos de la transmisión en Zoom para que nos pudieran asistir. Previamente ya hemos configurado los números telefónicos de mis compañeros, con lo cual podemos empezar a gestionar. Entonces, vamos allá. Voy a gestionar mediante esta línea una llamada a mi compañero Bernardo. Bernardo, si pudieras verificar quizá dicha llamada en pantalla. Bernardo, perfecto. Voy a hablar un momento. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí estoy. Perfecto. Aquí me está llamando y voy a poner un momento en espera a mi compañera de producción. Bernardo, voy a ponerte al aire. Muchas gracias por participar. Hola Bernardo, Hola, Cristian, ¿qué tal? Aquí ¿nos escuchas? estoy al teléfono, espero que se me escuche bien. Perfecto y claro. Aquí estamos en Bien, emisión y cuando suba mi compañero Bernardo estoy ingresando ese mismo audio dentro de la transmisión de Zoom, con lo cual nuestro compañero está dentro de la transmisión y yo puedo tener diferentes modos de operación. Ahora bien, voy a hacer un ejercicio más añadiéndome a mí como llamante. Perfecto.
Dentro de las opciones que tengo para visualizar los números, muy importante decirlo, es que yo puedo ver bien sea la identificación de el N, que significa el número que me está llamando, pero si quizá quiero tener privacidad del número por protección de datos, porque a nuestro invitado o a nuestro llamante no le interesa visualizar esto con otras personas, yo puedo incluso llegar a personalizar este nombre. Ejemplo, aquí tenemos tres opciones. Mostramos el nombre personalizado, mostramos el número o mostramos lo que diga nuestra agenda. No conforme con esto, yo ya he recibido la llamada previamente y digo, perfecto. Y esto es lo que la persona que esté dentro de nuestra emisión, perdón, que esté dentro de nuestra presentación va a visualizar en su pantalla de Sister Client. Yo ya he recibido la llamada como productor, ya la he preproducido, de manera que tengo contacto con Bernat, ya sé que es él y que quiere salir al aire. Ya la he puesto, pero en cualquier momento, previo o posterior, puedo documentar esa llamada. También podemos corroborar que tenemos audio de salida o que tenemos audio de entrada. En el caso de que Bernardo nos hable, tenemos audio de entrada o de salida, corroborarle con los búmetros. También, Bueno, puedo hacer la prueba, hablar y aprovechar perfecto. para volver a recordaros que durante este webinario podéis hacer las preguntas, levantar la mano dentro de la presentación y escribir, por favor, en las casillas de las preguntas que serán atendidas al final de esta presentación. Perfecto. Ahora vamos a incluir una segunda opción. Yo puedo tener en espera a mi compañera de producción y me puedo poner en espera dentro de la plataforma. Lo que nos va a mostrar la plataforma es que hace 6 segundos en contador he cambiado el estado de esta llamada encolándola y puedo tener diversas colas. No solamente en esto. Perdón, Bernardo, te voy a devolver un momento. Tengo aquí a Bernardo y voy a poner a Bernardo en otra cola. Aquí me dice que hay dos llamadas en la cola número 1 y que hay una llamada en la cola número 2. Recuerden que toda esta parametrización se realiza dependiendo de lo que yo haya especificado en la plataforma dentro de mis estudios. Aquí acabo de cambiar a Bernardo mediante el dispositivo Hardphone y voy a generar una configuración multiplex. Esto porque quiero poner a todos los llamantes dentro de un debate, de manera que hagamos un ejercicio muy conocido a nivel broadcast que se llama el N-1. En este caso, vamos a subir en línea a nuestra compañera de producción. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Muy bien, espero que estés disfrutando del webinar. Perfecto. Y también tenemos a Bernardo en la misma llamada. Sí, pues escucho perfectamente a Marta y veo que podemos hablar los dos simultáneamente. Eso Perfecto. es. Es importantísimo recalcar que hay una gran diferencia en este caso porque tenemos llamada de servicio registrada tanto saliente como entrante. Toda la información es supremamente intuitiva, separada por colores, señalizada por estados, mostrando diferentes símbolos o señalizaciones que nos permiten identificar qué está pasando con nuestra llamada, qué está pasando con nuestro servicio todo el tiempo. Esto para permitirnos avanzar en las funciones y permitirnos dar un mejor manejo, un manejo más eficiente y más rápido a toda nuestra emisión. Dicho esto, muchas gracias Marta por tu asistencia. Muchas gracias Bernardo. Nada, Gracias a a seguir. vosotros. Muy bien. Voy a colgar las llamadas y paso a colgar mi llamada. Perfecto. En ese orden de ideas tenemos toda nuestra operación, sabemos con qué usuario estamos interconectados, tenemos la hora en la que estamos y tenemos nuestro sistema 100% operado desde un software. Que no lo quiero operar desde un software, no hay problema, lo puedo operar desde un hardware. Como mejor se adapte la aplicación o mejor se adapte
el teléfono a ustedes, asimismo podemos operarlo. Lo que queremos mostrar es que es un sistema ampliamente adaptado a sus necesidades y muy flexible dentro del servicio. Nos devolvemos un momento para nuestra presentación. Y estábamos por aquí. Sí, no recuerdo, si recuerdo bien. Un momento. Perfecto. Entonces, retomando nuestra presentación, dentro del software intuitivo y de control operativo, pasamos a nuestro dispositivo Hardphone o el teléfono que en este momento estábamos operando. Como ven, muestra exactamente la misma información o muestra los mismos tipos de colores y muestra la misma configuración que tenemos en el software. Pero para que lo miremos un poco más en detalle, yo puedo llamar, puedo hacer llamadas, puedo llamar, puedo tomar esas llamadas, puedo encolarlas, puedo subirlas al aire, puedo verificar o hablar con ellas, digamos, previamente en escucha y puedo bloquearlas. Existe también forma de que yo la cuelgue o de que yo le dé un manejo a la llamada de manera que la asigne a una prioridad o que bloquee esa llamada para que nunca se cuelgue o, como su nombre lo indica, que al momento de colgarse se restablezca la comunicación con ese número o con esa dirección SIP. Tengo diferentes tipos de indicadores, el indicador del número de la línea, indicador de la posición en la que está el llamante, qué tiempo lleva en ese estado, qué estados ha tenido, qué tipo de llamada nos está haciendo, si es entrante o si es saliente y en qué momento está. También tengo identificación señalizada por colores siempre los mismos dependiendo del tipo de estado. En nuestro teclado encuentro las funciones que podemos hacer en el software, pero de forma manual. Quizá para los estudios en donde el espacio se vuelve una urgencia o quizá para donde la preferencia de tener teclas físicas es mucho más amplia. No hay ningún problema. Podemos satisfacer esa necesidad utilizando un casco externo, pasando la siguiente llamada al aire solo con un botón, gestionando el salto de la siguiente llamada, estableciendo los niveles de volumen, lo que necesiten dentro de la administración, tanto a nivel de prestaciones de hardware como de software, son las mismas. Ahora bien, tenemos todo el menú avanzado, quizá porque queremos, no nos gusta cuando nos ingresa una llamada que nos suene el ringing porque nos interrumpe la emisión, quizá porque queremos automáticamente bloquear ese programa de forma que por razón accidental el productor o el director no lo vayan a cerrar, quizá porque queremos darle una autorrespuesta a la plataforma de manera que cuando nos ingrese una llamada se conteste automáticamente y entre de una vez a un modo de espera, quizá porque quiero configuraciones avanzadas o algún otro tipo de información dentro de mi Hardphone. Pasando un poco al sistema de televisión y ya para en nuestra etapa final, nosotros podemos tener paneles de intercomunicación logueados o interconectados, cada uno o cada canal con un canal de feedback. Recuerden que a nivel de talk show, de sistema multilínea, es necesario únicamente tener una cola como mínimo y un feedback como mínimo, pero se pueden tener una, dos, tres, cuatro, n cantidad de colas con un mismo feedback. En este caso, cada cola requiere un feedback independiente para poder sostener dicha comunicación. Esto nos aboca a que desde el mismo dispositivo puedo gestionar diferente comunicación, por ejemplo, con mis unidades remotas, por ejemplo, con mi sistema de producción, por ejemplo, con otro estudio, de manera que yo lo controlo desde el system para llamar a esos paneles o viceversa. Desde esos paneles me van a llamar al system. La comunicación es exclusivamente entre esos dos sistemas, ¿vale? Dentro de sus otras funciones,
perfectamente podemos tener un registro detallado de llamadas, el cual nos aboca a que podemos tener información relevante que quizá consideremos que puede estar nombre, género, datos auxiliares, teléfono, dirección, ciudad. Todo esto nos va a quedar registrado dentro del detalle de si la llamada fue entrante, fue saliente, fecha, perdón, año, mes, día, hora, minuto, segundo, y esto va a ser exportable 100% en comando en valores separados por comas o en formato XLS. A nivel de Sistel es posible, como lo vimos hace un momento, en un ambiente o en un escenario recreado. Yo lo que voy a tener para sintetizar 16 líneas telefónicas, para poner el ejemplo, concentradas en un mismo dispositivo, pero dando servicio a uno, a dos, a cuatro, a siete, a seis o hasta ocho estudios diferentes. Esto me dice que yo no tengo que generar una conexión directa entre el estudio y la línea, que yo simplemente voy a tener un mismo dispositivo de control fácil de configurar, fácil de utilizar y hoy por hoy muy fiable a la hora de dar soporte para administrar mi sistema de broadcast y administrar mi sistema de telefonía. En este caso, no solamente porque es telefonía, estamos llevando al tema SIP, sino porque también puedo comunicar con otros dispositivos que hablen nativamente SIP. Por ejemplo, nuestros códecs. En este caso, tenemos dentro de nuestro mapa que el System Max está comunicándose con operadores, productores, dispositivos adicionales de control, nuestra mesa de mezclas y diferentes estudios. Esto nos permite ahorrar un costo por un único dispositivo gestionando toda nuestra intercomunicación de broadcast y SIP. Y para el tema de System Max para TV, podemos tener el mismo dispositivo gestionando diferentes estudios, una vez más con unidades móviles o con reporteros en vivo, en sitio, mediante una llamada y gestionando mediante o interconectado a una matriz, pudiendo llamar o señalizar a esos paneles. Esto se hace mediante una configuración particular o estableciendo que el System no va a tener funciones de talk show, sino de System Max TV. Ahora bien, ¿por qué podemos elegir el System Max? Primero, porque es considerado el talk show más rentable del mercado. Segundo, porque podemos adaptarlo, como lo vimos, casi que a cualquier formato de infraestructura: nube, tierra, físico, IP, URL, SIP nativo, SIP directo, SIP intermedio. Tercero, porque podemos personalizar los flujos, órdenes o instrucciones intermedias. Podemos interconectarlo con otros dispositivos. Podemos trabajar no solamente en uno de los ambientes que es de talk show, sino también de TV. Y por último, porque tiene un control supremamente intuitivo y muy fiable a la hora de configurar. Esto era todo con respecto a nuestro System. Espero les haya encantado este webinar y técnicamente hemos concluido. Nuestro compañero Bernat. Hola Cristian, muy bien, gracias por esa magnífica presentación. Espero que haya sido del interés, que haya sido bastante positiva para nuestros clientes y todos los que estáis conectados. Ahora vamos a continuar con una breve sección de respuestas a las preguntas que se han cuestionado, se han realizado durante la presentación. Por ejemplo, comenzamos con Raúl. Nos pregunta cuántos canales Dante puede tener System Max. Hasta 128 entrantes y o salientes. Edward, ¿hasta cuántas llamadas podría realizar? 128. Muy bien. Roberto o Robert, ¿cuántas líneas puedo ver en una misma pantalla? De nuestro teléfono, 16 actualmente. Por el tamaño de la pantalla, imagino, ¿no? Correcto. Lorenzo, si mi emisora es pequeña, ¿puedo agregar líneas telefónicas convencionales? Sí, utilizando un tipo de dispositivo híbrido o ATA en donde puedas convertir de esas análogas primarias E1, T1 o BRI
lo puedes hacer. Ujú. Ariadna, ¿qué tipos de códex se pueden utilizar? Entiendo que es la codificación de voz. Correcto. G711, el conocido y tradicional añadiente de telefonía en sus dos variaciones ULAU y ALAU, G722 y G729. Ujú. Entiendo que eso repercute o influye en la calidad de sonido de la llamada. Influye en tres factores. El primero es la calidad del sonido con respecto al inicio y fin de la llamada. El segundo es la negociación de dicha llamada. Y el tercero es el consumo de ancho de banda en la red. Ujú. Y por último, Jordi Bombay, ¿solo tiene una red Dante o puede tener Dante redundante? Puede tener Dante redundante. Dentro de las 5 bocas se pueden utilizar como mejor prefieran, solamente siendo excluyente que mínimo una tiene que ser para Dante. Y se puede tener dos, las que deseen, una para Dante primario y otra para Dante secundario, sin problemas. Muy bien, pues hasta aquí esta presentación de hoy de nuestro sistema de comunicaciones múltiples, Sistel Max. Al comienzo dije Sistel 6000, se me fue la memoria a tiempos atrás en RDSI. Y espero que, ya digo, sea o haya sido esto de bastante interés para nuestros clientes. Estamos a vuestra disposición en todos los canales que tiene AEQ a vuestra disposición. Yo particularmente os recuerdo para el mercado sudamericano de habla hispana, soy el responsable comercial. Cualquier cuestión desde esa zona podéis contactar conmigo y también continúo en el mercado nacional aquí en España, pero bueno, ya con otra dimensión. Lo dicho, Cristian, muchas gracias por la presentación y nos vemos en la siguiente webinario. Bueno, mucho gusto. Espero verlos próximo en el siguiente webinario. Que estén bien. Un Chao, chao. saludo, chao.